hermanos, saben, esta mañana yo siempre, como les he comentado, pueden tomar su asiento. Yo siempre bajo caminando y ahora que caminaba aquí por La Pinos, antes de llegar a la garita, me tocó llamar a la policía. Y hay un amigo de aquí del circuito La Kennedy que él siempre está dispuesto a apoyar. De paso, les pido que oremos por él. Su madre ya falleció de una enfermedad bastante especial y ahora su hermano está con esa enfermedad. Él me ha pedido y me ha mandado fotos de unos medicamentos que aquí son altamente caros. Y lastimosamente no he podido traerle, pero le hemos dado guantes porque la familia tiene que hacerle aseo a su hermano. Le hemos dado lo que hemos podido y siempre está dispuesto a apoyarnos. Entonces yo le llamaba y le decía, mire, necesito urgente una unidad que nos apoye acá, porque había una madre embarazada con una niñita de unos 5 años de edad. Y el esposo estaba como frenándole que no se vaya, y ya empezó a empujarle. Y yo dije, esto es un posible violencia intrafamiliar o agresión. Entonces le llamé a este amigo policía y me dice, este momento le mando una unidad para que esté ahí. ¿Cuántas madres yo sé, y a veces nosotros mismos somos causantes de violencia, sufren violencia? Y en este día especial, quisiera que recordemos a nuestras madres en los mejores momentos de nuestras vidas. Posiblemente ya no están con nosotros como hacíamos la oración. Posiblemente sí están con nosotros o posiblemente están lejos de nosotros y posiblemente hasta no tenemos una buena relación con ellas. Pero en esta mañana vamos a recordar a aquellas mujeres que siendo madres fueron, son y serán instrumento de bendición. Cuando estaba preparando el mensaje desde hace unos 3 días atrás, siempre me pongo en oración. El Señor me despierta como a las 3 de la mañana y estoy ahí orando y orando y orando y le digo, Señor, ¿qué quieres que prediquemos este domingo? Y Él me llevaba a entender el significado de una mujer muy especial. Pero estando aquí, yo decía, bueno, sí, qué bonito es tener el significado de mujeres especiales, pero a veces nosotros nos quedamos en solamente la Biblia, pero déjenme decirle que la Biblia es tan viva y es tan eficaz que la podemos aplicar ahora a nosotros que estamos hoy aquí. Y les voy a dar 2 ejemplos. El primero, entrando, qué bendición que tenemos ahora con la IA, ¿no? Entrando en la IA, nosotros podemos encontrar toda la información necesaria y busqué y pregunté qué significa Fanny. ¿Qué significará Fanny? Funciona como diminutivo de Estefanía o Francisca, heredando significados de coronada por la victoria. Creo que sí se cumple porque yo le conozco de años, ¿sí? Coronada por la victoria, del griego Stephanus o mujer libre. Del latín Franciscus, a través de Estefanía se asocia simbólicamente con la corona de victoria. ¡Wow! Gloria a Dios, hermana Fanicita, vea. Otro nombre más. Y ahora yo sé, porque yo conozco un poco más allá de lo que conozco a mi hermana Fanicita. Estaba el Señor Jesús visitando una casa y una mujer estaba preocupada y daba órdenes. Y vean, hagan esto. ¿Y por qué no hacen así? Y pónganse acá. Y digan esto. Y caminen así. Y no muevan esto. ¿Y por qué son así? ¿Ya? Y el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, turbada y cansada estás. ¿Saben qué significa Marta? Significa patrona de la casa. Significa dama, señora. Y si no, vayan al internet y véanlo.
Y así podemos dar el nombre de cada uno de ustedes que están acá. Pero el Señor me llevaba a buscar el nombre de una mujer llamada Jocabed. ¿Quién será esa mujer? A ver, cuéntenme, ¿quién es esa mujer llamada Jocabed? Ya he dado un premio como este y hoy voy a volver a dar. Le doy un premio a Turquía, un viaje a Turquía, vía Zoom. A quien me diga quién es Jocabed. Vamos a ver en Números 26, 29. Alguien que lo pueda leer ahí en voz alta. Números 26, 29. Esta mañana es bastante especial. A mí me gusta ir directo al punto. Yo predico un poquito nada más, pero espero en Dios que lo que hoy salga de mi boca sea del Espíritu Santo llegando hasta cada uno de ustedes. Si ya lo tiene mi hermana, por favor, léalo. Los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los maquiritas. Y Maquir engendró a Galad. De Galad, la familia de los galaditas. Estos son los hijos de Gelager, la familia de los geseritas. De Elec, la familia de los elequitas. De Asriel, la familia de los asrielitas. De Sicom, la familia de los siquemitas. De Semida, la familia de los semidaitas. De Efer, la familia de los eferitas. Ok, hasta ahí, hasta ahí. Notan que está dando nombres, y a veces no ni entendemos de qué se trata, ¿sí? Recordemos que para esa época el Señor había mandado a todos a sojuzgar la tierra y se reconocía a los nombres de las personas porque, por ejemplo, había un Manuel, pero habían 100 Manueles, pero este Manuel, hijo de quién, descendiente de quién, de la tribu de quién. Acá nosotros soy Diego y mi número de cédula es este. Estamos identificados por un número. Para esa época había identidad por quién es mi papá, con quién se casó y de qué familia viene y de qué tribu era. Ahora noten esta parte. Éxodo 6:20. Éxodo 6:20. ¿Quién lo tiene por ahí? Éxodo 6:20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Muy bien. Entonces, ¿quién es Jocabed? Es la madre de Moisés. Pero antes que Moisés, tuvo 2 hijos más, que eran Jacob y Miriam. Entonces, Moisés era el niño mimado. Moisés era el ultimito de la familia. ¿Cuántos han sido los... hermano Víctor, ¿cómo se siente ser el mimado de la familia? ¿Ah? Habló la hermana mayor. Habló la hermana mayor. ¿Se dan cuenta? Sí. Y eso era el sentir que tenía Josué. Pero ¿cuándo? Perdón, que tenía Jocabed. El sentir de mimar a su último, a su niño, a su bebito. Pero veamos cómo fue el nacimiento de este bebé. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Cómo se llamaba esa hija de Leví? Jocabed, ¿sí? La que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Oigan, ¿por qué le tendría escondido 3 meses? Con razón, vea que ha salido blanquito. Ahora entiendo por qué. A veces nosotros al chiquito, al mimadito, las mamitas les tienen, vea, aunque haga travesuras,
pero es el mimadito, ¿no es cierto? Entonces le tenía bien entre sus brazos, bien cuidadito. Pero saben, aquí no era ese tipo de cuidado al estilo hermano Víctor, ¿no? Acá había una pena de muerte para los niños. El faraón, el rey de Egipto, había dado la orden de matar, tal cual años después con los romanos, con Herodes, matar a todos los primogénitos. Acá el pueblo de Israel vivía y había crecido en Egipto después de que entraron a través de José. Cuando hubo hambruna en la tierra, entró el pueblo a Egipto, el pueblo de Dios entró a Egipto, pero José murió, se acabó. Y el pueblo de Israel estaba creciendo demasiado. Eran muchísimos, al punto que el faraón tuvo miedo. ¿Y saben qué hizo el faraón? El faraón, antes ustedes llegaban, en el campo todavía hay, y ahora que estuve en Barranquilla me decía un doctor que todavía existe eso, ahí por lo menos en la ciudad de Barranquilla, cuando una mujer está embarazada, llaman a la partera y la mujer da a luz en su casa. Entonces el faraón, teniendo este temor, llamó a las parteras y les dijo, miren, si nace varón, le matan. Y las parteras fueron y se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos? Dijeron, yo no voy a hacer eso. La otra, yo tampoco voy a hacer eso. La otra, tampoco voy a hacer eso. Porque tuvieron temor del Dios de Israel. Y luego que pasa el tiempo, ve que siguen creciendo y que no morían. Y les llama otra vez el faraón a las parteras y les dice, oigan, ¿qué pasa? Les dio una orden, ¿por qué no cumplen con esa orden? Y les dicen ellas, no dijeron tuvimos temor de Dios, les dicen, mira faraón, lo que pasa es que las mujeres judías son tan fuertes que cuando nosotros llegamos ya han dado a luz y no encontramos al bebé para saber si es varón o mujer. Entonces el faraón se molesta y dice, maten a todos los niños varones. Y Jocabed toma a su mimado y lo pone en una canasta. Leamos. Versículo 2 del capítulo 2 de Éxodo dice, la que concibió y dio a luz un hijo y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Tomó una canasta, ¿no? A veces no entendemos mucho el lenguaje de la Reina Valera, pero tomó una canasta, le puso brea, le hizo como una pequeña canoita y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Han visto el lago San Pablo? ¿Han visto que crecen ahí los totoras? Gracias a eso. Crecen las totoras. Así era allá por el Nilo. Y entonces ella se fue escondidita entre las totoras y le puso ahí la canasta y la canasta empezó a navegar. Versículo 4. Y una hermana suya, hermana de Jocabed, se puso a lo lejos para ver lo que le pasaba a esta canoita. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la canasta en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Aquí es cuando Dios empieza a obrar en la vida de las madres y en la vida de los hijos y también hasta en los padres. Dice 6, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Por qué reconoció que era de los niños de los hebreos?
¿Han visto la diferencia entre un otavalo y un saraguro? El sombrero, el poncho, el pantalón largo o corto, el tipo de alpargatas. Entonces aquí la hija de Faraón reconoció los pañales, reconoció la ropita que estaba y dijo, esta no es de egipcios, esta es de los judíos. Entonces su hermana, versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hermana de Jocabed sabía pues que este era Moisés, el hijo de su hermana, era la tía. Y claro, como ella servía a la hija de Faraón, o estaba ahí entre los carrizales, le dijo, yo te llamo a una mujer hebrea para que cuide a este niño. Y claro, fue y llamó a la mamá de Moisés. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, al cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Lo prohijó significa lo adoptó, ¿sí? Entonces Moisés creció. Y ya sabemos todos la historia de José, pero no es el día del hijo, es el día de la madre. Entonces enfoquémonos en Jocabed y lo que Dios está haciendo para cumplir su propósito. Miren, posiblemente yo me imagino que mi hermana Fanicita crió a sus hijos y voy a hablar de la parte que yo le conozco. Ella cargaba mercadería y viajaba por todo el país, llevando mercadería. Ella enseñó, de lo que sé, a mi hermano Víctor el trabajo que ella hacía. Y él aprendió y ahora él sigue en ese trabajo. Le tocó, me imagino yo, muchas veces ser padre y madre. Y a veces nosotros solamente conocemos a la madre empresaria. Pero ahora tenemos el privilegio de conocer a la madre madre. Yo no sé hace cuántos años mi hermana Fanicita conoció a Jesús. Pero yo sí me imagino que así como Jocabed, cuando recibió a su hijo, le cuidó a sus hijos y les instruyó en el camino de la fe. Jocabed, en esos 3 años que tuvo la oportunidad de criar a este hijo suyo, sabía que se lo iba a entregar a la hija de Faraón. Y luego llegó a ser un gran hijo, porque yo me imagino Jocabed cómo vería a su hijo ahí en el palacio, creciendo junto al hijo del faraón, preparándose en las artes de la gobernanza, preparándose en las artes de la guerra, preparándose en el arte del liderazgo. Asimismo, yo puedo ver a mi mami, Marta, la hermana Martita, donde la sala de nuestra casa era el salón de belleza, donde crió a 6 hijos. Los que sobrevivimos ahora, los 4 que sobrevivimos ahora, todos graduados de seminario o estudiantes o pastores. Dios, en su esfuerzo, mi hermana Fanny, mi hermana Martita, madrugaban, trabajaban. Yo recuerdo que cuando yo me casé, yo necesitaba gas en mi garganta. Porque como mi madre trabajaba tanto, nuestra merienda muchas veces era Coca-Cola con pan. Y era su esfuerzo, pero siempre
estuvieron enseñándonos a trabajar. Yo predico por todas partes y cuando tengo la oportunidad, yo digo, la mejor herencia que yo tengo es que mis padres me enseñaron a trabajar. Como estoy segura, enseño a sus hijos, cada una de ustedes y aquellas que son madres de jovencitos. Vean, no importa si hay que comer Coca-Cola con pan en la merienda, no importa. La mejor herencia es enseñar a sus hijos a trabajar. Ahora nosotros vivimos en una época y yo hago un mea culpa a este momento, de que yo no quise que mis hijos tengan lo mejor. Perdón, que ellos no pasen lo que yo viví, sino que yo quise que tengan lo mejor. Hay una parte en las redes sociales que pone el papá y los hijos y la madre está allá. Y empieza la madre preguntando y diciendo, de un paso adelante, ¿quién tuvo una bicicleta antes de los 12 años? Y los hijos dan un paso adelante y el padre se queda atrás. Porque yo no la tuve. Yo me hice una bicicleta de madera. De un paso adelante, ¿quién a los 18 años ya tuvo un carro? Yo no tuve. Pero mi hijo puede dar un paso adelante. De un paso adelante y así, y así. Los padres, ¿qué no hacemos por nuestros hijos? ¿Qué no hacemos nosotros por salvar la vida de nuestros hijos? Pero muchas veces en ese salvar a nuestros hijos cometemos errores de no soltarles, de no enseñarles. Yo no sé la historia de mi hermano Víctor en su infancia, pero yo me veo caminando con una cobija vicuña en mi espalda, unos lentes de lectura en mis manos, caminando por el mercado para vender eso. O moliendo café y con un cuchillo y una vela sellando las funditas de café, o puliendo unas casitas de madera, de pino, que queden bien relucientes para poderlas salir a vender. A veces nosotros como padres hacemos lo mejor por nuestros hijos. Pero yo también me puedo ver como aquel hijo que fue el último en llegar a los pies del Señor. Como aquel hijo que les hizo llorar tanto a mis padres. Como aquel hijo que causó tanto dolor a mis padres. Como aquel hijo que muchas veces tuvo que, por el pecado, pedirles perdón. O decirles, vean, ustedes tienen la culpa. A veces, creo yo, debemos llegar a estos días, como el del padre, como el de la madre, donde muchos celebran y dan honra a la madre, que eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero también tenemos que pensar cómo hemos sido como hijos. Nuestras madres lo han dado todo, en su conocimiento, en su entendimiento. Y han esforzado todo su ser para que nosotros tengamos algo, tengamos un poco de comida. Han calafeteado una canasta y nos han puesto para que vayamos por aguas tranquilas. Y alguien nos ha visto en la misericordia de Dios y nos ha dado la mano y hemos podido surgir y hemos podido salir. Jocabed no fue la única mujer que hizo esto. Existen mujeres que hoy debemos recordar que son de la Biblia, sí, que son historia pasada también, pero quiero pedirles hoy a cada uno de ustedes que son padres, que son madres y que son padres y madres al mismo tiempo, para que podamos identificarnos y ver que estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Hoy hablemos de una Sara. Sara, una mujer que no podía tener hijos. Una mujer que su esposo era el gran juez de toda la comarca, Abraham, que cuando recibe el llamado de Dios, le hace crecer su nombre, porque iba a ser padre de multitudes. Ya no le dice Abraham, le dice, te llamarás
Abraham. Entonces, Sara, sabiendo la promesa de Dios, Dios va y le dice, mira, vas a tener un hijo, vas a ser la madre de las multitudes porque eres el padre, la esposa del padre de la fe. ¿Y qué hizo ella? Señor, ¿qué te pasa? ¿Estás borracho o qué? ¿Qué te crees? Yo ya tengo 90 años, ¿cómo me voy a quedar embarazada ahorita? Se rió. Madres, si Dios les dio una promesa, Él la va a cumplir. Ténganlo por seguro, porque fiel es el que dio la promesa. Entiendan esto, madres. Hay cuerdas de amor que han caído sobre ustedes. Y es hermosa la heredad que les ha tocado. Aunque haya ovejas negras en el rebaño, es hermosa la heredad que les ha tocado. Noten que quiero decirles. Así como Sara se rió, Dios cumplió su promesa y le dio una heredad que hasta el día de hoy seguimos hablando de ella. Otra mujer que me llama mucho la atención. Leamos un poquito de esta mujer. Vamos hasta Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. En Ruth, capítulo 1, específicamente la historia es de que Ruth tiene una nuera, esta nuera queda viuda y esta nuera decide ir y recoger lo poco que quedaba de las cosechas, las espigas que dejaban botadas los cosechadores, porque había una ley de que cuando se vaya a hacer la cosecha no se recolecte totalmente, sino que se vaya dejando atrás un poco de cosecha para que las viudas y las desamparadas puedan recoger para ellas. Así es que nosotros podemos ver a esta Ruth que era tan fiel y tan pegada a su suegra. Mucho se bromea y mucho he escuchado quejas de las suegras. Las nueras muchas veces se quejan de las suegras. Es que mi suegra es asado, es que mi suegra es cocinado, es que mi suegra... Le pido, vayan y averigüen qué significa el nombre de su suegra y van a entenderles mejor. Entonces, en Ruth, capítulo 1, versículo 16, encontramos la fidelidad de esta nuera, que dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Miren, la suegra de Ruth decidió, como había tanta hambruna, regresar a su pueblo, regresar a la familia de sus tíos, de sus primos, de sus padrinos, de lo que sea. Decidió regresar para allá. Pero Ruth no era de ese mismo pueblo. Y entonces le dice, mira, yo me voy a regresar a mi pueblo, haz tú lo mismo, regrésate para tu pueblo y regrésate y vive allá y consigue marido y sé feliz por allá. No te puedo yo sostener, ándate. Pero ¿qué le contesta Ruth? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y aquí viene una frase que yo personalmente lo vivo. Yo me casé en la iglesia católica y era porque Giovanita y su familia venían de su antecedente tradicional. Y yo les decía a mis padres y a todos los que me preguntaban, les decía, a mí no me importa quién dé la bendición, yo sé que Dios me va a bendecir, no importa si es el cura o el pastor, yo sé que Dios me va a bendecir. Y claro, por congraciarme con eso, me decidí casar en la iglesia católica. Y entonces, Ruth contesta a su suegra lo siguiente: tu pueblo será
mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Al pasar de los años, el Dios que yo conocía, pero que para en ese momento tal vez estaba apartado, se hizo presente para Giovanna. Y entonces, ahora, ella empieza a evangelizar a su familia. Y claro, ahora mi mami vive con nosotros. Y me dio gusto ayer tarde cuando bajo y veo que Giovanita estaba ahí adentro donde mi mami. A veces no alcanzamos a ver lo que suegra y nuera hacen. A veces solamente vemos lo que no está dentro de nuestro aceptar y generamos críticas. Hoy les animo a que veamos a nuestra suegra, a nuestra, bueno, ya espero tener pronto, ya, pues, ¿no? A nuestra nuera, que yo la amo mucho, a Normita, ¿sí? Yo espero que podamos ver en la manera que Dios les ve, porque Él va a cumplir su promesa. Fiel es Dios, ¿sí? Luego podemos ver a María, la escogida por Dios. Aquella mujer virgen, pero fiel y santa en su caminar diario. Para que Dios le haya escogido a María, ¿qué creen que Dios vio en esa mujer? No era cualquiera, era la escogida por Dios. Y déjenme decirles que cada uno de nosotros somos escogidos por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted y yo conocemos al Hijo de Dios, somos escogidos. Y ya no nos va a llamar siervos, ahora nos llama amigos. Y nos dio una corona. Y nos dio un nuevo título. Nos dijo que somos coherederos juntamente con Cristo. Y nos ha llamado real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Claro, siempre con responsabilidades. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. María, esa mujer a la que muchos hoy honramos, respetamos, no adoramos desde luego, porque solamente adoramos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad, a uno solo. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Hay una mujer más. Esta mujer escondió a los espías. Aquí una pausa. Otro viaje. ¿Un viaje a dónde? Al Amazonas. No. Un viaje el próximo domingo, después del culto, todo pagado. Ya voy a dar ese anuncio, este sí es real. A quien me diga los nombres de los 12 espías. Ya. Bueno, se la perdieron. Si están en la Biblia. Pero esta mujer, sí, se llamaba Rahab. Escondió a los espías cuando ingresaron a Jericó para ver cómo era la tierra prometida. ¿Cuál era la profesión de esta mujer? Prostituta. Mujer, no mires tu pasado. Dios te va a usar. No mires, varón,
tu pasado. Ya fuiste redimido. Dios te ha llamado para ser padre o madre de un Josué, de un Caleb, que van a guiar al pueblo a entrar en la tierra prometida. Dios te está dando promesas de no importa cuál es tu pasado, ya fuiste redimido. Ahora disfruta las bendiciones que tiene Dios. ¿Y qué significa disfrutar las bendiciones de Dios? Pero pastor, ¿cómo voy a disfrutar si estoy endeudado con mis tarjetas? Mi Dios guardará en completa paz a aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Si tienes deudas, persevera en Él. Y vas a tener paz y vas a empezar a buscar estrategias para salir de las deudas. Si tienes relaciones rotas, mi Dios guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera. No le veas a esa relación rota más grande que tu Dios. Vele a tu Dios más grande que esa situación, sea enfermedad, sea necesidad, sea la que sea. Hoy mira a tu Dios llenando el vacío de padre o de madre o de esposo que te esté faltando. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué necesidad tenemos más de sufrir cuando sabemos que Él camina delante de nosotros? Porque Él dice, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Abraham es el padre de la fe. Rahab es la bisabuela de Jesús. El Señor va a honrarte. Yo recuerdo una noche, estudiaba en el Colegio San Pedro Pascual en el nocturno. Vivíamos en Tumbaco. Antes que salga el sol, yo tenía que levantarme y tomar un bus que me dejaba por el Ejido y ahí tomar el bus de la empresa que me llevaba a Cromo y Níquel a trabajar. Terminaba el trabajo y corría a la Merced, al Colegio San Pedro Pascual. Terminaba las clases a las 10:30 de la noche y corría a la Plaza de Santo Domingo porque mi papá hacía el recorrido de los trabajadores desde la empresa Colgate. Por cierto, Colgate, Colosenses, Gálatas, Tesalonicenses, una empresa que diezma el 40% y que está en todo el planeta. Usted no entra y dice, deme una pasta dental. Usted entra y dice, deme una Colgate, ¿no? Entonces, él hacía el recorrido de los trabajadores y terminaba en Santo Domingo. Nos recibía mi hermano mayor y nos llevaba a la casa. Cuando ya no le alcanzábamos, tenía que ir al partidero a Tumbaco y jalar dedo porque ya no había justo regresado. Dormir 3, 4 horas y otra vez seguir. Dios te va a levantar. No te preocupes por tu pasado. No importa lo terrible que fuiste. Rahab era una prostituta y llegó a ser la bisabuela de Jesús. ¿Se dan cuenta de ese privilegio? Y Dios nos da la promesa que mayores cosas que esas las haremos hoy. ¿Qué te quiero decir con este mensaje? Jocabed, en medio de la situación, decidió soltar a su hijo para que viva. Suéltale. Hace poco tuve una oración fuerte en mi casa donde dije, Señor, yo les suelto. Son tus hijos. Sara es escogida por Dios para ser la madre de multitudes. Dios te ha escogido y te está dando un propósito que es tan grande que tus hijos van a ser bendición. ¿Por qué les conté la historia de mi papá? Una noche ya nos subimos en el carro y había una mujer con 2 hijos adolescentes que jaló dedo. Y mi padre paró y le llevamos, creo que hasta más allá de la plaza del teatro. Cuando se bajó, generalmente mi papi hacía eso siempre y las personas se acercaban y le daban una monedita. Pero esta mujer marcó mi vida porque ella dijo una frase a mi papá. Yo era 16, 17 años solamente de edad.
esta mujer dijo, en sus hijos encontrará la bendición. Soy el único que vive acá en el Ecuador, pero todos estamos sirviéndole a Dios para su gloria. Se cumplió esa profecía de esa mujer. Entonces, si tú no sabes cómo enfrentar el diario vivir de tus hijos, suéltales. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pero llegará el momento en que tienes que cortar el cordón umbilical y tienen que volar. Las águilas en los nidos a muchísimos metros de altura botan del nido a su polluelo hasta que de la desesperación se sacuden, pero rato menos pensado ya ven que están planeando por las grandes alturas. Tal vez cometí ese error, pero hoy es tiempo de soltar. Es tiempo de que ellos caminen. Como un día yo me imagino el hermano Víctor empezó a volar solo. Y le conozco de muchos años y conozco su caminar como él conoce el mío. Y hoy ver que estamos acá es porque Dios ha sido fiel a sus promesas. Posiblemente fuiste despreciado, rechazado, dejado, pero Dios tiene un propósito y Él va a cumplir sus propósitos. Si eres nuera, sé fiel a tu suegra. Si eres suegra, no permites que tu nuera te abandone. Priscila y Aquila, una pareja, un matrimonio, es un ejemplo del trabajo en equipo para la obra en el ministerio. Hasta antes te hablé de tú y tu familia. Ahora te quiero hablar de tu vida y esta tu casa. No es mía. Cualquier rato puedo irme de acá y decir, hermanos, síganme. Porque esto le pertenece a Dios. No es ni del hermano Víctor, ni de ningún hombre. Esto es del Señor. Posiblemente ustedes vienen de una iglesia establecida, grande, con un coro, una plataforma, un auditorio, unos parqueaderos. Son iglesias establecidas y gloria a Dios por eso. Pero si usted sabe cómo empezó esa iglesia, una empezó en una carpa, otra empezó en un parque. Esta empezó aquí en el mercado, con los niños de las hijas del mercado. ¿No es cierto, mi hermana Zenaida? Fruto de eso es usted, ¿verdad? ¿Sí? Y gloria a Dios por su vida, mi hermana Zenaida, porque aquí está y su hija está acá. Así empezó esta iglesia. Hay iglesias que se plantan. Esta es una que se está plantando. Posiblemente usted dice, no, es que eso no es iglesia. Claro, porque su antecedente histórico es de venir de una congregación con todas las facilidades. Pero esta es la iglesia Fe y Esperanza Su Casa. Cuando mi hermano Byron y Alexis nos conocimos, llegaron y nos acercamos. Y permítame dar testimonio. Ayer hablaba de usted, mi hermano Byron. Si le ardían las orejas, no es mi culpa. Pero él siempre me llama y me dice, pastor, del libro que me mandó a leer su esposa, ya lo terminé. Y pastor, ¿se acuerda que me mandó a leer el libro de Juan? Este versículo no lo entiendo. Eso queremos hacer entre nosotros. Que nos comuniquemos, hay un grupo chat, que nos mantengamos como familia, que usted sea esa Priscila o esa Aquila que trabajaron en equipo para cumplir la obra del ministerio. El trabajo en conjunto como familia, difundiendo la palabra de Dios. Aquila y Priscila eran amigos de Pablo y levantaron discípulos. Priscila incluso ofreció su casa. También enseñaron y prepararon a un hombre llamado Apolos. O sea, cumplieron Mateo 28, de hacer discípulos. Proverbios 31 del 28 al 29 dice la palabra, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. 6 crió. ¿A cuántos crió mi hermana Fanicita? ¿Cuántos son? 3. Cada uno de ustedes reciban esa bendición. Proverbios 31
Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Su marido también y la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Siempre van a hablar de nosotros, pero preocúpese. Y quiero pedirle a mi hermano Víctor que haga esta parte. Véngase para acá, mi hermano Víctor. Quiero que entendamos ahora lo que realmente significa cumplir lo que la palabra de Dios. Traiga su Biblia. Esto yo prefiero que él lo haga porque sale del corazón. Yo lo estaría copiando. Yo soy... Prepare su Biblia. Prepare su Biblia. Alce su Biblia. Sí. Ahí sí ya lo puede alzar acá. Nos chocamos. ¿Ya? Por favor. Yo soy Yo soy lo que la palabra dice que soy. lo que la palabra dice que soy. Yo tengo Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. lo que la palabra dice que tengo. Yo puedo hacer Yo puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer. lo que la palabra dice que puedo hacer. Porque Cristo Porque Cristo está en mi vida. está en mi vida. Amén. 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 Gloria a Dios. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú la superas a todos. Proverbios 14. La mujer, 14:1. La mujer sabia edifica su casa. Dar honra a los padres y nuestros días serán extendidos. Hoy yo